Hola tigres, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo tutorial en el que vamos a hablar sobre la plataforma de Bybit, que es un neobanco similar al banco N26 y al banco de Revolut que hemos visto en antiguos tutoriales. Y en este video tutorial vamos a explicar todas las características, vamos a ver los diferentes planes que nos ofrece la plataforma de Bybit para ver las diferentes características de ambos planes asociados al costo mensual que nos va a suponer. Luego también vamos a ver las diferentes tarjetas, los seguros y finalmente vamos a ver la plataforma en detalle, que en este caso es una plataforma que se trabaja desde el teléfono móvil. Vamos a utilizar el teléfono móvil para ver la plataforma en detalle. Vamos a cubrir estos 5 aspectos y bueno, vamos a trabajar desde un iPhone, pero que sepáis que la plataforma es exactamente igual tanto para iPhone como para Android, así que no os preocupéis por eso. Antes de comenzar te voy a dejar un enlace de referidos en el primer comentario del vídeo por si te gusta la plataforma y te convence, y si te quieres crear una cuenta y sigues los pasos que te voy a decir a continuación, podrás ganar hasta 5 euros si solicitas la tarjeta y luego realizar compras con un valor de hasta 20 euros. Luego podrás recibir un cashback de hasta 50 euros y finalmente la recompensa será en torno de unos 5 euros de abrirte la cuenta, luego 50 euros de cashback y si lo sumamos la recompensa total será de 55 euros. Ahora lo veremos más en detalle el tema del cashback y todo eso, porque es una de las características más importantes de la cuenta de Bybit. Por eso, tigre, no te voy a entretener mucho más. Vamos con la intro a toda leche, que comenzamos. Bien tigres, pues ya estamos aquí, ya estamos de vuelta y lo primero que vamos a hacer es irnos a la plataforma de Bybit en el ordenador. Pero antes de comenzar, te voy a dejar 2 videotutoriales aquí arriba en las tarjetas donde enseñé las plataformas de Revolut y de N26, que son 2 neobancos muy similares a Bybit y que en el futuro vamos a comparar en un Excel comparador para ver todos los aspectos y tomar la decisión adecuada a la hora de abrirnos una cuenta, porque algunos te ofrecen, por ejemplo, seguros de viaje súper potentes, otros te ofrecen transferencias internacionales baratas y gratis súper potentes y por ejemplo Bybit te ofrece un cashback súper potente. Desde mi punto de vista yo creo que lo más inteligente es combinar todas estas características, que no cuesta nada abrirse una cuenta en cada plataforma y aprovecharse de las ventajas de todas estas. Por eso te dejo los tutoriales aquí arriba en las tarjetas para que después de ver cómo funciona Bybit y toda la plataforma aprendas cómo funcionan también Revolut y N26. Dicho esto, vamos al ordenador, cagando leches. Bien tigres, como estáis viendo en el ordenador, esto es lo que nos sale por defecto. Aquí arriba vemos un menú donde vamos a ver las características y ya por defecto las 2 primeras opciones son la de invertir y la de criptomonedas. La de criptomonedas es nueva, pero básicamente, de manera similar a la plataforma de Revolut, Bybit nos va a dar la oportunidad de invertir el dinero que tengamos en nuestra cuenta bancaria, tanto en acciones y ETFs, metales preciosos, y criptomonedas. Veremos sobre todo mucha variedad en el sector de las acciones y de los ETFs. Veremos hasta más de 2000 productos. De hecho, si hacemos clic, y bueno, lo voy a abrir en una pestaña nueva para que lo veamos de manera fácil y sencilla, veremos que bueno, vamos a empezar hasta con 0,1 céntimos, ¿vale? Mediante acciones fraccionarias. Aquí te dice los datos del mercado en tiempo real, ¿vale? Tenemos un mogollón de acciones. Compra al instante desde tu cuenta de Bybit, ¿vale? Podremos hacerlo desde aquí, pero no os preocupéis porque en futuros tutoriales vamos a ver las comisiones, vamos a ver estos productos y vamos a verlo muy en detalle, ya que en muchos casos encontramos comisiones ocultas que nos van a cobrar una cantidad desmesurada de dinero, así que no lo hagáis todavía hasta que hayáis visto el tutorial. Por eso inmediatamente suscríbete, activa las notificaciones porque saldrá próximamente este video tutorial que te enseñará si nos merece la pena invertir en las acciones de Bybit o nos merece la pena utilizar otras plataformas. También nos da la opción de retirar efectivo inmediatamente y aquí te dice que podemos seleccionar entre más de 2000 empresas, ¿vale? Esto es importante, encontraremos obviamente las empresas más famosas del mercado. Luego también podemos invertir en metales preciosos como puede ser el oro y la plata y en criptomonedas, pero como os he comentado, esto lo veremos en el futuro en un tutorial que haré específicamente sobre la sección de invertir, analizando las comisiones, los productos y si merece la pena, dando una valoración final. Luego la parte de cashback, que es muy importante y uno de los puntos más positivos de Bybit es que nosotros, por comprar en diferentes negocios con la cuenta de Bybit, por utilizar la tarjetita de Bybit que nos va a llegar a nuestra casa, podremos recibir un cashback de la leche. Lo bueno es que este cashback luego se va a reinvertir en estas acciones que acabamos de ver, acciones, metales o criptomonedas,
y nosotros estaremos generando un interés con el cashback y luego con la revalorización de estos productos. De hecho, si nosotros vemos en la plataforma, nos pone que podemos conseguir hasta un 25% de cashback solo por pagar en Vivid. Si continuamos bajando, veremos el proceso por completo. Podemos vincular las recompensas de cashback a las acciones de las empresas que prefiramos. Es decir, que por defecto nosotros compramos en un lado, nos va a dar un cashback y este cashback directamente, automáticamente, porque lo hemos configurado así, va a ir directamente a la acción en cuestión que nosotros queramos, como puede ser Tesla, como puede ser Google o como puede ser Bitcoin. Luego te dice que usa tarjeta Vivi para gastos cotidianos y consigue hasta un 25% de cashback sobre las recompensas en acciones. Este cashback que nosotros vamos a recibir va a depender obviamente del plan de Vivid que tengamos. Si nosotros tenemos un plan premium, pues obtendremos más cashback que si nosotros, por ejemplo, tenemos un plan estándar. Lo veremos a continuación con la comparativa entre ambos planes. Luego, si continuamos bajando, pone que podemos ganar hasta 100 euros al mes con el cashback de Vivid Prime, que es lo que yo os estaba comentando, y en función de los negocios en donde nosotros paguemos con Vivid, pues obtendremos un cashback u otro. Por ejemplo, 0,1% de cashback por defecto con cada compra. Luego, si lo hacemos en restaurantes fuera de Europa, un 3% de cashback. Y si lo hacemos en servicios en línea, pues hasta un 10% de cashback. Servicios en línea como puede ser, por ejemplo, Amazon, como puede ser Spotify o como puede ser Uber Eats. Al final se trata de hacerlo en línea y que Vivid lo que hace es promover este servicio que nosotros paguemos con su tarjeta para que nos den un cashback por el uso de la tarjeta en línea, restaurantes fuera de Europa, sobre todo cuando viajemos y queramos gastar dinero. Aquí te dice que gana más cashback con Netflix, Spotify, Tinder y otras marcas, y nos pone Tinder, que me hace bastante gracia. Luego están las recompensas de invitar al amigo, que es lo que os he comentado, puedes ganar hasta 50 euros de cashback con Vivid. Y luego encontraremos también unas super deals o super ofertas traducido al español. Aquí te dice que en cuanto hayas abierto tu cuenta, obtendrás acceso a las superventajas durante 2 meses y tu límite de cashback aumentará hasta 50 euros por cada periodo de 2 meses. Y esto no se acaba aquí, por cada amigo adicional obtendrás otros 2 meses de superventajas. Visto esto, vámonos a la parte de cuentas y voy a abrir la parte de comparar, que creo que engloba todos los productos y todos los servicios. En este caso encontramos dos productos diferentes, Vivid Standard y Vivid Prime, donde Vivid Standard, que es la que tengo yo, te cuesta 0 euros al mes y Vivid Prime te cuesta 3 meses gratis y luego 9,99 euros al mes. Dice que no te cobrará nada sin tu consentimiento. Faltaba más. Luego encontramos que podemos ahorrar en la cuenta bancaria, encontramos que nos van a hacer un IBAN con el código DE de Alemania. Podemos hacer hasta 15 cuentas de Pocket gratuitas, ¿vale? Compatible con SEPA. La primera tarjeta metálica extra segura es gratuita. Podremos manejar hasta 40 divisas en Pockets en la parte de Standard, y aquí en la parte de Premium pues podemos manejar hasta 106. Podemos ganar hasta 20 euros de cashback al mes con el plan estándar y podremos ganar hasta 100 euros de cashback al mes con el plan Premium. Como veis, el plan Premium tiene un mogollón más de ventajas de cashback que el plan estándar, que esto está bloqueado, y en este caso pues no está bloqueado, ¿vale? Aquí, por ejemplo, un 1% de cashback en absolutamente todas las compras fuera de Europa. Por eso, si tú, por ejemplo, quieres viajar o vas a pasar un tiempo fuera de Europa, etcétera, te merece la pena utilizar la plataforma de Vivid Premium, porque obtendremos un cashback gigante únicamente por utilizarlo. Esto es súper importante y por eso, si vas a viajar, yo creo que Vivid te merece la pena si es a largo plazo. Veremos en un Excel en futuros tutoriales si nos merece la pena, cuánto tiempo tendremos que pasar, cuánto dinero tendremos que gastar en función del cashback que vamos a recibir y que luego se va a reinvertir en estas acciones. Si continuamos bajando, nos pone que, bueno, pues tenemos acceso fácil a inversión en criptomonedas, una operación gratuita al mes si lo hacemos con la estándar y operaciones gratuitas ilimitadas si lo hacemos con la premium. Luego podemos ahorrar en pagos y transferencias, esto es súper importante, transferencias monetarias sin comisiones, en ambos casos pagos sin comisiones en todo el mundo. Y aquí abajo pone que cambio de divisas con el tipo de cambio en tiempo real, hasta 40 disponibles, más de 100 disponibles, esto lo hemos visto antes. Y aquí encontramos también que para el plan Premium podemos realizar retiradas gratuitas en cajeros de todo el mundo hasta 1000 euros al mes, y en el caso de la normal, de la estándar, hasta 200 euros al mes. Luego te dice que la garantía de depósitos es de hasta 100.000 euros para todas las cuentas. Es decir, que si por ejemplo sufre algún robo, algún hurto, o la plataforma o la empresa de Vivid entra en bancarrota, a ti te van a asegurar los primeros 100.000 euros. Evidentemente, si tú por ejemplo tienes 150.000 euros, tendrás 100.000 euros asegurados, pero los 50.000 otros euros no están asegurados por la cuenta de Vivid. Si continuamos bajando, también podemos pedir tarjeta metálica o de plástico. Dice que la primera es gratuita si la recargamos con hasta 200 euros, o de lo contrario, bueno, pues nos va a costar 9,90 pedirlo a nuestra casa.
Luego encontramos que podemos pedir una tarjeta gratuita cada 6 meses o 9,90 por cada tarjeta adicional que nos haya pedido en este periodo de tiempo. Luego encontramos un chat en línea del servicio de atención al cliente las 24 horas para ambos planes. Aquí está la opción de abrir la cuenta gratuita. Y finalmente nos queda por ver la parte de pagos, donde nos dice que podemos pagar y enviar dinero al instante, básicamente como hacer un Bizum o como hacer una transferencia instantánea totalmente gratuito, que esto es bastante esencial y que lo tienen incorporado muchos de los bancos más potentes actualmente en el mundo, en Europa. Podemos ahorrar en viajes, ¿vale? Si nosotros, por ejemplo, lo hacemos aquí, veremos que tenemos descuentos en aerolíneas en Canadá o lo que sea, llevar tus gastos de viaje aparte, podremos separar estos gastos, podemos comprar divisas por adelantado y ahorrar el dinero en el tipo de cambio, podemos retirar en efectivo como hemos visto antes, pero bueno, todas las características que tienen esta plataforma las hemos visto en la comparación de Vivid Standard con Vivid Premium, que son los dos planes que te ofrece, y por eso ahora vamos a ver la plataforma en cuestión dentro del teléfono móvil. Por eso, si te está gustando el vídeo, dale un mega like porque continuamos inmediatamente y vamos al teléfono móvil cagando leches. Bien, tigres, pues ya estamos en el teléfono móvil y en este caso, como te sugiere mi fondo de pantalla, suscríbete inmediatamente a este canal para tener los mejores tutoriales. Nada, es broma. Lo que primero tenemos que hacer es irnos a la parte del App Store o del Google Store y descargarnos la aplicación de Vivid. Si has utilizado el enlace que te dejo en el primer comentario, te descargarás una aplicación con el enlace que te he dejado. Es importante que lo hagas de esa manera para tener el código de referido asociado a la apertura de la cuenta. Luego abrimos la aplicación, que yo la tengo en la parte de finanzas, la tengo aquí, nos vamos a la parte de Vivid y bueno, nos registramos. Yo tengo la cara registrada para desbloquearlo de esta manera y esto es lo que nos sale por defecto. Arriba te sale la opción de ir a tu perfil, luego te salen algunos mensajitos y abajo te aparece un menú donde nos pone Pockets, cronología, recompensas, pagos e invierte. Por eso nosotros vamos a ir de arriba a abajo, vamos a empezar por la parte de nuestro perfil, nuestra cuenta, y luego vamos a ir viendo todos los aspectos del menú, pagos, cronología, recompensas, invierte, etcétera, y de esta manera concluiremos el tutorial. Empezando por la parte de nuestro perfil, si yo clico en Rafael Ruiz Iglesias, que soy yo, vemos la información personal, que obviamente no la voy a mostrar. Básicamente tenemos que poner nuestra casa, nuestro DNI o nuestro documento de identidad, que obviamente tenemos que utilizarlo para verificar nuestra cuenta. También tenemos que verificarla por correo electrónico, porque la cuenta va a estar asociada a un correo electrónico y a un teléfono móvil. Abajo aparece mi IBAN con mi SWIFT y todos mis datos, evidentemente bancarios. Luego la parte de planes es donde tú, por ejemplo, vas a ver las características de tu plan. Yo tengo el plan estándar, que es este que tenemos aquí, pone elegido. Y si luego vamos a la derecha, pone el plan Prime. Tenemos una prueba gratuita hasta el 30 de diciembre y podremos ver todo esto que tenemos aquí, que es lo que hemos visto antes en el ordenador. En este caso, al abrirte la cuenta, yo tengo la prueba gratuita, por eso me aparece que si, por ejemplo, le doy a planes, me va a Prime directamente porque yo soy Prime, y abajo te da la opción de seguir siendo Prime tras la prueba. Yo no le voy a hacer clic porque yo no quiero pagar 9,90 euros al mes, pero si por ejemplo te interesa, pues le das a seguir siendo Prime tras la prueba y ya estaría. Luego la parte de documentos son los documentos relacionados con la verificación de la cuenta. En la privacidad podremos ver, pues eso, si es un perfil visible o si queremos que otras personas vean nuestro perfil para enviarnos dinero rápido. Bueno, esto lo podéis configurar de manera fácil y sencilla, y en la configuración de la aplicación podéis ver que podéis autentificarla, el Face ID, la clave de acceso, que si queremos notificaciones de promociones, de recargos, bueno, yo tengo el idioma en español, el idioma de la atención al cliente en español también. Y de esta manera, bueno, yo creo que es una interfaz muy simple, muy sencilla. Y luego aquí abajo en el Pocket principal, que obviamente estará censurado por privacidad, aparece mi código IBAN de Alemania con mi BIC y el dueño, que soy yo. De esta manera ya hemos visto la parte de nuestro perfil. Luego en la parte de Pockets, que es donde nosotros aparecemos por defecto, encontramos algunos anuncios. Hasta un 25% de cashback, que es lo que hemos visto antes. Nuevos Pockets, metales preciosos. Bueno, también lo hemos visto antes de lo de invertir, que lo vamos a ver también a continuación. Pocket principal, que es lo que nos aparece aquí con el saldo total, es la cuenta principal de nuestro IBAN. Podremos crear diferentes Pockets según el uso que le vayamos a dar. Por ejemplo, Pocket de deporte. Pues si nosotros queremos pagar con ese Pocket para los deportes, fútbol o lo que sea. O Pocket de viajes. Bueno, pues con ese Pocket podremos gestionar el dinero de los viajes. Luego a la derecha te da la opción de recompensa en acciones. Obtén tu recompensa, acumula cashback y regalos en el Pocket recompensa en acciones. Haz crecer tus ahorros con tu empresa favorita. Vivid te protege del riesgo. Luego te da la opción de seleccionar una acción y bueno, pues aquí te pone las acciones que encontramos. Encontramos de hecho un porronaco de acciones, ¿vale?
Así que, bueno, pues vamos a poner una cualquiera, como por ejemplo, pues yo que sé, vamos a poner Mastercard, Nike, bueno, vamos a poner Siemens, que bueno, es una empresa que me gusta, y vamos a poner que obtén tu recompensa en Siemens, ¿vale? Ahora nosotros siempre que paguemos en negocios, obtendremos la recompensa en Siemens. Aquí debo poner cashback y recompensa, más de 20 ofertas para ti, hasta 20 euros por cada amigo que invites, ¿vale? Entonces, ahora las recompensas se van a recibir en Siemens. El Pocket principal es donde nosotros tendremos nuestro dinero, podremos añadirlo, podremos pagar, que nos aparece ahí la opción, nos vamos a configuración, vemos el IBAN asociado a ese Pocket, podremos cambiar también la imagen del Pocket, pues por ejemplo, si queremos otra pues en cuestión, imaginad Bitcoin, pues si nosotros queremos invertir en Bitcoin o lo que sea, ¿vale? Esto ya es cuestión de que cada uno pues lo gestione como quiera. Le damos a hecho y aquí abajo vemos los gastos, en septiembre, en octubre, podemos vincular una tarjeta a este Pocket, que esto es muy importante, podemos dar acceso a otras personas, podemos también configurar el Pocket, que es lo que hemos visto también con anterioridad, y podremos añadir divisas al Pocket en cuestión, ¿vale? Vamos a darle a añadir y aquí vemos la lista de divisas que podemos añadir, al menos desde la cuenta Premium, ¿vale? Que es lo que yo os comentaba, tenemos prueba gratuita Premium y tenemos, por ejemplo, el Dinar Kuwaití, que yo no sabía ni que existía esta moneda, pero es importante saberlo, ¿vale? Vamos a cerrar esto de aquí, vamos a volver para atrás. Y ya hemos visto la parte de Pocket principal, recompensa en acciones, que en este caso yo tengo las recompensas en Siemens, también puedes cambiarlo, ¿vale? Pues por ejemplo, Tesla, que es la que más ha recibido en tanto por ciento en este año, o podemos poner Visa, que a mí Visa, por ejemplo, es una empresa también que me proporciona mucha confianza, ya que Visa al final lo utiliza muchas personas y no se va a dejar de utilizar porque haya una crisis, es por poner un ejemplo, ¿vale? Vamos a cerrar esto de aquí y luego encontramos otro Pocket, que es el Investment Pocket, donde nosotros vamos a poder invertir nuestro dinero, o el Crypto Pocket, ¿vale? Aquí a la derecha nos aparece el Crypto Pocket también. ¿Para qué necesitas este Pocket? Bueno, pues vamos a poner cripto, ¿vale? Vamos a poner la palabra criptomonedas y vamos a darle a crear Pocket, ¿vale? Ya hemos creado un Pocket de criptomonedas. Te damos la bienvenida a Vivid Invest. Siguiente. Hay que hacer una prueba introductoria, ¿vale? Evidentemente para verificar que obviamente estás cualificado para invertir tu dinero en este activo, pero yo lo voy a cerrar. Es una prueba simple, ¿vale? Y te dice, pues eso, cómo funcionan las monedas fraccionarias, etcétera. Te recomiendo que le eches un vistazo. Si tú quieres invertir desde la plataforma de Vivid, es lo que te merece la pena. Y también te da la opción de crear un Pocket nuevo, como veis ahí abajo, si tú quieres, como os he comentado antes, crear un Pocket para los viajes, etcétera. Aquí nosotros vamos a encontrar las tarjetas asociadas, podemos emitir una tarjeta nueva, tarjeta virtual, por ejemplo, tarjeta personalizada de plástico reciclado, nos lo pone ahí, o tarjeta metálico, nos pone que se aplican gastos de envíos. Y por ejemplo, si yo pido la tarjeta virtual, le voy a dar a pedir tarjeta, vamos a elegir el color, yo la voy a elegir pues me da igual, la voy a elegir en verde mismamente, que es muy chillón. Le vamos a continuar. ¿Es correcto el nombre de la tarjeta? Bueno, sí, es todo correcto. Tarjeta virtual en emisión gratis. Pide mi tarjeta por 0 euros, porque empezamos con la cuenta Premium. Vamos a establecer un PIN para la tarjeta y una vez se ha establecido un PIN, pues ya tenemos la tarjeta que podemos añadir al Apple Wallet o al Google Pay, en el caso de que estés desde Android. Así que nada, ya tenemos una tarjeta asociada a nuestra cuenta. Podremos bloquearla en el caso de que se haya perdido. Esta es virtual, así que no tenemos de qué preocuparnos. Aquí abajo vemos los detalles que también aparecerán censurados y podemos solicitar también los datos de una nueva tarjeta, ¿vale? También podremos cambiar el PIN desde la aplicación. De esta manera hemos visto lo que son los Pockets asociados a la cuenta. En función del uso que le vayamos a dar, hemos visto las tarjetas que podemos comprar. Podemos pedir tarjetas nuevas, tanto de plástico, metal o virtual, y nos vamos ahora a la parte de cronología, que la tenemos aquí, donde vamos a poder realizar análisis sobre todo de lo que gastamos en cada mes, en cada semana, y ver dónde nosotros nos estamos dejando más dinero o dónde estamos ahorrando más dinero. Por ejemplo, yo no me he gastado nada en octubre, pero esto tiene gran utilidad en cuanto empieces a realizar pagos con la tarjeta, y también podremos ver los cashback en función de los pagos que hemos realizado. Luego, en la parte de recompensas, veremos pues las recompensas en diferentes marcas, ¿vale? Las superventajas que os hemos comentado antes en la parte del ordenador, por ejemplo, Nike, Adidas, el cashback asociado a cada cuenta, Deliveroo 10%, Fnac pues un 7%, H&M un 11%. Bueno, pues aquí vemos un mogollón de cashbacks asociados a cada tienda, y esto es únicamente con la cuenta Premium, que por defecto te dan 2 o 3 meses gratuitos, que no me acuerdo ahora mismo cuánto. Luego te dice que en Booking tienes hasta un 10%, puedes alquilar coches con hasta un 10% también, y aquí te pone cuánto has ganado de cashback en octubre, un 0 euros de 100 euros,
Luego puedes suscribirte a Amazon, puedes suscribirte a Netflix con un 10%, Spotify, PlayStation, bueno, pues hay un montón de ofertas por pertenecer a Vivid Premium. Luego en la parte de pagos podremos ver el historial de pagos, ¿vale? Vamos a ver la siguiente. Pagos en empresas, paga fácilmente a la empresa mediante IBAN, liquida tus facturas y deudas, entendido, sigue todas tus solicitudes, suscripciones y órdenes permanentes, entendido. Aquí nosotros podremos hacer una transferencia a una persona o podremos solicitarla a otra persona, ¿vale? Si por ejemplo nosotros acabamos este tutorial, sigue tus solicitudes y suscripciones pronto y más, vale, pues venga. Si nosotros por ejemplo queremos solicitar, yo que sé, 50 euros a vuestra madre, a vuestro padre, a vuestro hermano, le dais a solicitar, solicita dinero a tus amigos, entendido. ¿Vale? Aquí te dice, permite acceso a tus contactos telefónicos para que todas aquellas personas que tengan Vivid se asocien a tu cuenta de Vivid y vamos a darle a permitir acceso o puedes añadir un nuevo teléfono. Por eso, como os he comentado, la cuenta de Vivid va asociada al teléfono móvil, ya que en función del teléfono móvil podremos agregar contactos nuevos y realizar transferencias inmediatas, lo cual considero que es la pera de útil. En este caso voy a irme para atrás porque yo no voy a asociar de momento ningún contacto, pero si por ejemplo nosotros nos vamos a la parte de arriba y ponemos los pagos, vemos el historial de pago, los pagos planeados, solicitudes de dinero, etc. En los pagos planeados tú podrás tener un orden y una configuración sobre pues suscripciones mensuales, semanales, anuales, etcétera. Le damos vale, entendido, y pone que no hay pagos planeados. Si yo, por ejemplo, quiero planear el pago del alquiler, pues aquí aparecerá, ¿vale? Los pagos regulares y las órdenes programadas. Si nosotros volvemos para atrás y nos vamos atrás otra vez, le damos, por ejemplo, a transferir 50 euros, podemos elegir que sea un pago planeado para pagar el día o pago regular. Aquí es donde nosotros podremos programar los pagos, en el caso del alquiler, suscripciones de Netflix, pago a amigos o lo que vosotros queráis. Y finalmente en la parte de invierte, que es lo que nos aparece a la derecha, pues veremos todos estos activos que hemos comentado antes, desde ETFs, acciones, criptomonedas, materias primas como puede ser el oro y la plata, pero esto creo que es un tema aparte que lo podremos ver en un futuro tutorial comparando las comisiones, comparando los productos y si yo recomiendo personalmente invertir en este tipo de productos, pero bueno, que sepáis que aquí vamos a poder encontrar desde criptomonedas, ETFs, acciones y materias primas, hasta noticias, etcétera. De esta manera hemos visto la plataforma de Vivid por completo en el teléfono móvil. Bien, tigres, pues hasta aquí ha llegado el vídeo. Espero que te haya servido. Dale un mega like, mira este otro vídeo para aprender cosas nuevas dentro del mundo de las finanzas o suscríbete aquí para tener los mejores tutoriales dentro de YouTube. Espero que te haya servido y nos vemos en el próximo vídeo. Que vaya bien.